Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Nos encontramos ya a sábado 10 de septiembre, 23ª semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde o blanco. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22. Queridos hermanos, huyen de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Consideren a Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no se unen al altar. ¿Qué quiero decir? ¿Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo? No, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 116. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en este día pongo en las manos de Dios a todos los enfermos, a todas las personas que en este momento se levantan con un dolor, con una enfermedad. Pasa tu Señor por cada uno de estos hermanos, bendícelos, fortalécelos, ten misericordia de ellos, haz que se unan íntimamente contigo en la cruz, que sientan tu fortaleza, Señor, y si es tu voluntad, si te pueden glorificar con su salud y con su vida, concédele, Señor, la salud física y espiritual. Bueno, hermanos, hoy también recordamos a San Nicolás de Tolentino, patrono de las almas del purgatorio. Todos nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bueno, vamos a hablar de las lecturas. Recordemos muy bien que el propósito del Padre Carlos en Oremos Digital es que amemos la palabra, que la escuchemos, que la conozcamos, pero que sea el manual de nuestra vida. ¿Qué quiere decirnos el Señor cada día con su palabra? Sencillo. En esta primera lectura
comienza el apóstol Pablo diciendo, huyan de la idolatría. Cuando uno tiene ídolos, pues uno va perdiendo ciertas metas para estar fijo en el ídolo. Coloco un ejemplo, el niño le presentan posibilidades en la escuela, le presentan la medicina, le presentan las ayudas de servicio como un bombero, como un policía, incluso pues ya no lo presentan, pero un sacerdote. Y el niño es el que decide. Hay un niño que dice, quiero ser futbolista como fulanito. Y el niño deja de jugar con carritos y pide un balón de fútbol porque quiere ser como ese ídolo. ¿Sí? Uno en la vida tiene muchos ídolos y los va adquiriendo por gustos. Hay ídolos que se le convierten a uno por ciertos gustos en la vida. Pero el Señor nos dice que esos ídolos del mundo hay que huirles en el sentido de que nos pueden quitar la mirada a Dios. ¿Cuántas personas de niños amábamos a Dios y lo mirábamos a Él profundamente y creíamos en Él? Pero resulta que entró a nuestra vida, a nuestro corazón, un pensamiento filosófico, entró a nuestro corazón un pecado que nos aleja de Dios. Entonces ya nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón está fijo en ese gusto, en ese placer, así sea pecado, y nos olvidamos de Dios. Entonces pongamos atención, ¿qué ídolo nosotros o qué ídolos están en nuestra vida que nos han alejado de la presencia de Dios? También habla, todos somos uno, una comunión. Y hablo de la iglesia. En la iglesia debemos ser comunión. Nos encontramos en las parroquias, los que somos de vida parroquial, que a veces nos falta conversión. Pertenecemos a una parroquia y lo que hacemos es hacernos daño, ¿sí? Entonces cuando no tenemos que hablar, entonces hablamos del sacerdote, hablamos del vecino, hablamos de la persona de la parroquia. Y yo creo que la persona que se atreve en una comunidad, incluso en la misma familia, en el vecindario, en la sociedad, en la junta del pueblo, bueno, qué sé yo, cuando una persona se dedica a difamar, a hablar mal de otra persona, del alcalde, del médico, del sacerdote, del pastor, es una persona que no tiene centrada su mirada a Dios ni a su iglesia, sino que es una persona que es esa manzana podrida que deteriora y daña al resto. Como somos un solo cuerpo, debemos ser comunión. Comunión no es que todos pensemos iguales, comunión es que tratemos de andar unidos, cada uno en su diferencia. Y qué triste cuando en la casa hay uno que hace daño, qué triste cuando en la parroquia hay alguien que hace daño, qué triste cuando en la iglesia alguien hace daño. Esa persona que habla mal del Papa, por ejemplo, es una persona dañina, es una persona que no ha sentido la presencia de Dios en su vida. Y como no la ha sentido, entonces la iglesia no la ve como un lugar donde se puede encontrar con la presencia de Dios, sino que es un lugar donde ella puede hacer lo que quiere, como por ejemplo hablar mal del otro, ¿sí? Con respecto al Evangelio, mis queridos hermanos, en la misma línea, dice el Señor, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. ¿Tú qué clase de árbol eres? ¿Qué frutos das? ¿Te levantaste hoy a hablar mal del otro? No te levantes. ¿Te levantaste hoy a pelear con los tuyos, con los que amas? No te levantes. Si crees que tu boca, que tus labios, Dios te los dio para difamar, estás muy equivocado. Si crees que tus manos, Dios te las dio para ir a hacerle daño a otra persona, estás muy equivocada. Si sientes que tu inteligencia, Dios te la ha dado para buscar la manera de robar, de ser injusto, de hacerle daño a alguien, estás muy equivocado. Dios nos dio a nosotros la alegría de la vida para que demos frutos buenos, porque Él nos hizo buenos. Somos de Dios. Y si alguno se ha equivocado y cree que es del demonio, hace cosas malas y termina siendo del demonio. Y termino con esto, mis queridos hermanos. 2 palabritas. La primera, todo lo que hay en tu corazón, eso es lo que vas a hablar, lo que vas a decir. ¿Qué expresas? Odios, venganzas, resentimientos, mentiras, chismes, engaños. Eso es lo que hay en tu corazón.
Pero si eres una persona buena, siempre vas a bendecir, vas a decir cosas lindas. Y dice el Señor que aquel que escucha las palabras de Dios y las pone en práctica es como aquel que construye una casa sobre roca. ¿Sobre quién está construida tu fe? ¿Sobre un pastor? ¿Sobre un cura? ¿Sobre quién está construida tu fe? Debe ser sobre Cristo, sobre nadie más. Dejemos pues que hoy la palabra nos interpele. Qué bueno que volvamos a escuchar al menos las lecturas y que cada uno quede con ese mensaje que Dios le quiere dar hoy. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.